de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Hoy viernes, julio 7 del año 2023. Miren, voy a comentar con ustedes hoy, para cerrar esta semana, algo que me ha llamado mucho la atención y en verdad me preocupa por el daño que puede hacerle a un proceso que vino a innovar en la política mexicana y que, como consecuencia de la conducta de algunos impresentables, podría, no diré echarse a perder, pero sí complicarse. De repente aparece, y esto lo digo con todo respeto, una dama que es poco o nada conocida, vamos a decirlo políticamente hablando, pero que es conocida en una actividad altruista o de una causa social. No diré más, no tiene caso. Luego aparece una persona que parecía haberse retirado de la política, un militante del PAN, que fue senador, Jorge Luis Preciado, que se le recuerda por haber planteado o haber intentado que se aprobara una iniciativa para que los mexicanos pudieran armarse, es decir, traer o poseer armas sin las restricciones que hoy existen. Y para tener la cereza del pastel aparece Silvano Aureoles para registrarse. ¿Quién seguirá mañana? Estamos viendo un movimiento en contrario. Se bajó el hoy diputado Romero Hicks y dio una serie de argumentos. Platiqué con mis amigos, con mi familia, con esto, simplemente para negarse a aceptar o por no atreverse a decir: hice un análisis serio y los números no me dan, punto, y ya. ¿Por qué ese subterfugio de hice un análisis, hablé con mi familia, con mis amigos? ¿Por qué los políticos mexicanos no hablan con la verdad? Pero bueno, esa es una cosa de él, pero se bajó. Pero en el caso de Silvano Aureoles, me parece una falta de respeto. Además de la situación en la que dejó su administración y el ridículo que hizo en los últimos meses con un banquito frente a Palacio, con una carpetota ahí, con asuntos y que la elección, etcétera, etcétera. Al hacer un resumen, vamos a decir, de los que se han registrado sin posibilidad alguna, también el nombre de Gabriel Cuadri, un especialista respetado en materia de protección ambiental o un especialista en esa área del conocimiento, importante, fundamental en los tiempos que corren, pero tampoco tiene posibilidad alguna. Por eso pregunto, ¿quién seguirá mañana? ¿Empezará el Frente Amplio por México a recibir cascajo? ¿Se juntarán 15, 20, 30, como fue aquella primera experiencia de los candidatos a la presidencia de la República independientes, donde había una lista interminable y finalmente pues solamente quedaron 2 o 3, porque los otros, uno tuvo 40 firmas, otro 120 firmas, y era nomás para engrosar el expediente y quizá ponerlo en su currículum. Yo no tengo contacto con quienes integran este Frente Amplio por México o con los que coordinan esta etiqueta, pero pienso que sería conveniente, para fortalecer el proceso, que hubiere algunos requisitos elementales mínimos para evitar esa profusión, en algunos casos de algún impresentable, en otros un oportunista, pero que todo el mundo sabe en la clase política
que no tendría posibilidad alguna. Alguien me dirá, oye Ángel, no seas excluyente, no quieras tú coartarle las posibilidades. No, no es eso. Simple y sencillamente hay un requisito que son las 150,000 firmas, pero hay otros requisitos que no son tan medibles como el número de firmas, que es la carrera política, el prestigio, la credibilidad, la experiencia acumulada, porque de no ponerse una serie de elementos para depurar o para decirle a alguien, señor, mire, ¿por qué no mejor se espera usted o hace una carrera política? O simplemente decirle, señor, los requisitos son estos y pues usted no califica, como diría en aquellos años cuando en la caravana participaban Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, donde se hizo famosa aquella expresión, lástima Margarito. Porque de otra manera les digo, pues mañana o pasado vamos a tener 15, 20, 30, 40 y aquello va a ser una cuestión aparte de complicada, caería en el ridículo. Y entra otro elemento aquí en juego. ¿Quién podría negar esta posibilidad de que Morena intentare complicar este ejercicio y empezar a asusar a algunos de desconocidos y que digan, tú ve y regístrate, tú ve esto y tú ve esto, y si te dicen que no, haz un escándalo? Yo creo que pienso que este ejercicio de exigir las 150,000 firmas y luego pasar a la segunda etapa, la tercera etapa, debates, etcétera, foros, yo creo que es un buen ejercicio, pero debemos cuidarlo para que tenga éxito y poder mejorarlo en elecciones posteriores. Ahorita está siendo para el presidente de la República, por supuesto el coordinador de esto y esto y esto, pero todos sabemos perfectamente que se trata de designar o elegir al mejor de un grupo de posibles para ser candidato de Va por México a la presidencia de la República. Pero esto podría pensarse en un futuro cercano, en la elección intermedia, en la del 27, aplicarlo también para gobernadores de los estados. De otra manera, como decía, podría esto tergiversarse primero y prostituirse un método que hoy ha venido a ser como una bocanada de aire fresco en la política mexicana. Y quiero dejar perfectamente claro que no se trata de coartarle posibilidades a alguien. Simple y sencillamente ser objetivos. ¿Habrá alguien en México que sea miembro de la clase política que piense en Silvano Aureoles como una posibilidad de ser candidato y pasar todos los filtros? ¿O en Miguel Mancera? ¿Quién en su sano juicio podría pensar eso? Y no diré más nombres, pues para no herir susceptibilidades y pensar que estoy ofendiendo a esta o aquella persona. Creo que una de las capacidades que tenemos los mexicanos es de echar a perder cosas que tienen una excelente intención en el proceso mismo, pero somos tan inconscientes que inmediatamente corrompemos esa idea. Y me preocupa que este proceso para seleccionar el candidato de Va por México a la presidencia de la República, por esa actitud de ser incluyentes, que todos los que quieran registrarse, y de repente estemos frente a una situación altamente burocratizada, con un exceso de personas
que todo el mundo que estarían ahí dice, bueno, pues ¿qué está haciendo esta persona aquí? Pero hay que atenderlo y ven y ponerlo. No sé qué tengan pensado los organizadores o los responsables de esto que se ha llamado Frente Amplio por México. Al margen de su situación jurídica, no se sabe que se haya solicitado por parte de los tres partidos la autorización correspondiente al INE, tal como lo marca el artículo 86 de la Ley General de Partidos Políticos. Algunos me dirán, no exageres, Ángel, hombre, no son muchos. El problema es qué tantos son muchos. 10, 15, 20. Creo que el problema no está en el número, sino en la calidad, en el aspecto cualitativo de quienes están pretendiendo registrarse mañana, pasado o en la siguiente semana. No sé qué le parezca a usted, pero a mí en lo personal me preocupa el que de repente empiecen a llegar, en algunos casos algún impresentable, en otro un oportunista y en otro simplemente para hacerse cosquillas en el ego y decir que participó en este proceso para seleccionar al candidato de Va por México en la elección presidencial que va a celebrarse el primer domingo de junio del año 2024. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Estaría usted de acuerdo que se juntaran 40, 50 aspirantes a eso cuando usted mismo sabría que quizás solamente 3 o 4 tengan posibilidades reales de llegar hasta la última etapa y participar en el debate y ahí tener pues alguna aspiración o alguna posibilidad seria de obtener el favor de los censados, de los que se van a registrar al entregarle su firma a este o aquel, etc. ¿Por qué no le piensa usted en este fin de semana? Y si es posible esto, si fuere posible, coméntenlo con sus amigos, coméntenlo con colegas, puede enviar una carta a un periódico o hablar a un noticiario radiofónico, etc. Pero la verdad es que podría correrse el peligro de que un proceso innovador, disruptivo en algunos, alguien lo podía llamar así, se pudiera prostituir o tergiversar, cuando menos, aceptando prácticamente a cualquiera que se le ocurriere decir voy a inscribirme. Agradezco su presencia y le dejo esta pregunta. ¿Qué piensa usted de eso? Muchas gracias y nos vemos aquí el lunes de la próxima semana. Hasta luego.